Bueno, pues está aquí con nosotros, como decíamos, Daniel Camargo, quien es el director de la agencia Cuestión de Polémica, colaborador de este espacio desde hace mucho tiempo. Pues para contextualizar, hablábamos hace un momento, Daniel, de los significados, ¿no? Los simbolismos, la presencia del presidente López Obrador, que fue muy importante, la Secretaría de Gobernación, legisladores, invitados especiales y demás, que es algo inédito. Ya señalábamos que el presidente nunca había ido a un informe de gobierno, ni siquiera de los suyos, ¿no? Ni siquiera de los de Morena, y a lo mejor pues esto siente ahora ya un precedente porque los demás se van a sentir si no va. Decíamos que fue un evento redondo para el gobernador del Mazo, pues por el mensaje en sí, por la convocatoria y sobre todo por la civilidad. ¿Qué te dice a ti todo esto en cuanto a la relación que sabemos que siempre ha sido pues cordial entre los dos? Muchos criticaron al gobernador porque decían que era una actitud servil, que había traicionado al partido, que no se había metido a la elección para que su candidata ganara. Ya a toro pasado, ¿cómo valoras todo esto? Muchas gracias por la invitación nuevamente, Miguel. Gracias a tu equipo, a todos, a todas. Pues yo creo que más que una cuestión de servilismo y todo, fue una relación muy benéfica para el gobernador del estado. Va a ser de una forma o de otra, una relación también muy benéfica para las y los mexiquenses, porque pues, aunque sea a medias que el 14 de septiembre lo inaugure el presidente, pero pues es una obra que tarde o temprano va a tener que ser concluida, el tema del aeropuerto, y algo que me llamó a mí mucho la atención, el agradecimiento de Alfredo del Mazo al final de su informe, que incluso hubo un momento en el cual se le quebró un poco la voz. Imagino tener ahí a su esposa, a sus 4 hijos, a su mamá, recordar a su padre, papá, el ejemplo, ¿no? El ejemplo, casi se le quiebra la voz, agradecer a la Virgen y agradecer a Dios. El gobernador del Mazo, ¿por qué? Porque viene un tema muy importante detrás de este cierre de sexenio para él, que es una vida ya sea pública o privada de tranquilidad, ¿no? De sentir él, así lo expresó, así lo proyectó, así lo transmitió, de sentir él que hizo lo necesario, que hizo lo conducente, que hizo lo que estaba en sus manos y que deja un Estado de México de acuerdo a sus cifras en paz, ¿no? Hoy estás hablando del tercer estado en cuanto a captación de inversión directa, de más de 100,000 millones de pesos, inversión extranjera. Estás hablando de cómo se incrementó la matrícula escolar y universitaria, todas las aportaciones en ciencia y tecnología. Obviamente los temas de seguridad que siempre son muy sensibles, aunque hay avances. Bueno, pues el Estado de México sigue siendo grande, el estado con mayor número de feminicidios, sí, en cuanto a números absolutos, no así en cuanto a números porcentuales. El tema de la movilidad, todo lo que se ha hecho en transporte, en vialidades, pero sin embargo sigue habiendo un problema terrible, ¿no? Para que la gente, sobre todo los que van de aquí a la Ciudad de México, a la Ciudad de México a trabajar y regresan todos los días, sigue habiendo muchos pendientes, muchas carencias. Ahora, uno de sus legados, o de los importantes, es el de la policía de género, que destacó, y el salario rosa. Y sin embargo, el salario rosa va a desaparecer, o por lo menos va a desaparecer como tal, ¿no? Sí. Sí, ya el salario rosa ya desapareció, se decía que se podría mantener, que iba a ser el salario del bienestar, pero hasta el momento no ha dicho nada la gobernadora, lo terminaron en junio pasado, ¿no? ¿Tú cómo ves esto? Porque yo digo que lo que está bien hay que dejarlo, lo que se puede mejorar hay que mejorarlo, y lo que está mal hay que quitarlo, pero entonces eso de desaparecer o quitar cosas porque sí, o cambiarles de nombre, o cancelar secretarías porque supuestamente no funcionan, como la de derechos humanos, sí, a mí me parece que tendrían que ser producto de un análisis mucho más serio y que no respondiera a temas de filias y fobias. Pues sí, debería de ser de esa manera, pero no ha sucedido. Fueron 7 mesas de transición, una semanales, una no se llevó, o sea, durante 2 meses, una no se llevó a cabo por algunos temas, pero fueron 7 mesas en las cuales no son suficientes, por supuesto, para que se puedan desahogar todos los temas y se pueda analizar todo lo que el Estado de México necesita y no necesita. Ya lo dijo el mismo Maurilio Hernández González en su momento, ¿no? Dijo que a pesar de que se vayan los
los secretarios del gabinete con Alfredo del Mazo, pues van a tener que rendir cuentas, no ante el Congreso, pero sí tal vez ante la Contraloría, van a ser revisados, van a ser auditados, y algo que me dijo, discúlpame, algo que me dijo hoy Maurilio Hernández, el coordinador de bancada de Morena, interesante que me dijo, porque lo entrevisté para Cuestión de Polémica. Le pregunté que si 6 años serían suficientes para hacer el cambio que la Cuarta Transformación pregona en el Estado de México. Y me dice que no, que al menos van a necesitar 24 años en el Estado de México para poder sentar presidentes. Pero el mensaje que viene detrás de eso que me dijo Maurilio Hernández González es una continuidad en el gobierno. Exacto, que ya se verá, ¿no? Porque ya veremos la calificación de la ciudadanía, ¿no? Que ha sido el gran impulsor de muchas candidaturas, de muchos personajes impresentables que han ganado en estados como Puebla, con el difunto Barbosa, con Cuitlagua García, Cuauhtémoc Blanco, en Morelos, etcétera. Pues vamos a ver qué pasa cuando ya no esté López Obrador, ¿no? Porque todos se cuelgan de él en la foto y casi en la boleta. Entonces, bueno, pues obviamente todos tienen el deseo de llegar y quedarse mucho tiempo, pero bueno, pues esto es algo que se va a ver. Incluso Higinio Martínez, el senador, que pues seguramente será parte del gobierno local, estuvo ahí, no estaba, yo no vi a Horacio Duarte. Sí, estuvo. ¿Tú viste a Horacio Duarte? Horacio Duarte no lo vi. Yo, llamó la atención que estuviera él, y cuando le pregunté que cuál era el balance, lo vamos a escuchar más adelante, me decía que quedó a deber, ¿no? Que había muchas cosas que no había cumplido, que ellos lo iban a evaluar poco a poco, pero pues vamos a ver también ahora qué pasa, ¿no? Con muchos funcionarios mexiquenses. Está el tema del transporte, ¿no? Que hoy iba a haber un paro que iba a bloquear las carreteras, los principales accesos hacia y desde el Estado de México. Pues hay muchas cosas que están por verse. Ya veremos, vamos a ver cómo se van acomodando, porque también va a haber muchas sorpresas, ¿eh? Hemos estado comentando y hemos dado en este espacio los adelantos de quienes han estado en las mesas de transición, gentes que incluso fueron muy cercanas con el presidente Peña Nieto, ¿no? Gentes que son cercanas, ahora lo vemos, Alberto Vaz, pues también cuando fue Peña Nieto gobernador. Vemos el caso del mismo Erubiel Ávila Villegas, que tiene, pues ya dicen por ahí, la cercanía con el Verde ecologista. ¿No? Es un tema que a final de cuentas yo creo que se va a transformar en una situación de gobierno común, de gobierno en alianzas, de gobierno en acuerdos, de gobierno de no de partidos. Sí, aunque no lo hayan firmado, pero a final de cuentas ya hay priistas, hay panistas reconocidos dentro del equipo, aliados, el PT, el Verde, más sus aliados dentro del equipo de Delfina Gómez Álvarez. Vamos a ver cómo se va a poner. Pues vamos a ver, esto está por empezar, ¿no? Ya todo hasta hoy son especulaciones. A partir del 14 habrá una nueva gobernadora, estará nuevamente el presidente aquí para su toma de posesión. Sí. Previo inaugurarán un tramo del tren interurbano, que ya sabemos que se va a llamar el Insurgente. Sí. Y pues si te parece, vamos a comentar esto próximamente, para ir viendo cómo se van acomodando las cosas. Con mucho gusto, muchas gracias por la invitación. Feliz lunes, que les vaya como se porten. Muchísimas gracias, como siempre, a Daniel Camargo, director de la Agencia de Cuestión de Polémica.